respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, es de David. Estamos hablando de la historia de David, que digamos que el papá, sí, 1 Samuel 17 del 27 al 37, porque es corto. David, todos saben que era pastor, era un muchacho de más o menos de 16, de 17 años, delgadito. Y el papá lo llamó, él estaba cuidando las ovejas, lo llamó para que le llevara alimento a sus hermanos, que ellos eran guerreros, a sus hermanos mayores. Él no era guerrero. Entonces, mientras él estaba ahí, escuchó que Goliat se levantó en contra del ejército de Israel, que era el ejército de Dios. Cuando también David escuchó un decreto que todo el pueblo o la nación de Israel lo sabía, que era que el rey Saúl dijo y decretó, es como decir palabra, ¿verdad? Aquí está, te lo doy. Era que el que matara a Goliat iba a recibir riquezas, poder y a su hija en casamiento. Pero nadie se levantó, nadie. Entonces cuando David llegó y estaba hablando y le estaban diciendo eso, llegó Eliab, que era el hermano mayor, y le dijo, con aquellos hombres, dice, y se encendió en ira contra David, el hermano mayor, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta aquí vamos a llegar. Como les decía, había un decreto, pero de ninguno de Israel, ni siquiera los guerreros que estaban ahí, ni siquiera el ejército de Saúl, ni siquiera el rey de Saúl, se enfrentó a ese gigante Goliat. ¿Y por qué será? Ellos estaban armados con sus armaduras. ¿Cuántas veces estamos armados con nuestras armaduras? Y nos vamos para atrás. Pues eso le pasó al ejército, eran miles. Pero cuando iban a salía y veían ese gigante, se echaban para atrás. Pero David no le tuvo miedo. Él sabía. Y para enfrentar un gigante tienen que tener autoridad. Porque tú no puedes enfrentar a ningún gigante si no tienes autoridad. Si no tienes el respaldo de Dios, no puedes. ¿Y cómo tienes el respaldo de Dios? Teniendo un espíritu entrenado. ¿Y cómo puedes tener un espíritu entrenado? Buscando presencia de Dios, en oración, en ayuno, en palabra, congregándose. Eso es un espíritu entrenado. David lo tenía. David tenía ese espíritu entrenado, por eso no tuvo miedo. David no tuvo miedo de ese gigante. Primer obstáculo que tuvo David, que muchos lo hemos tenido y lo vamos a tener, fue su propio hermano. Su propio hermano no creyó en él, lo menospreció. ¿Cuántos han sido menospreciados ustedes? Yo he sido montones de menospreciados. Porque cuando Dios llama, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da una palabra, tenés que levantarte por medio de esa palabra.
Por medio de esa palabra, David sabía, tenía la visión. Y ni siquiera el hermano pudo contra David. Porque David tenía un espíritu entrenable. Y a pesar de que el hermano le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Tú no puedes. Lo que viniste a hacer aquí es a estorbar. Pero David tenía la visión que Dios ya le había dado en su corazón. Y nadie se la iba a quitar. ¿Cuántos han escuchado palabra? ¿Cuántos han escuchado palabra? Y se van para atrás, para atrás, para atrás. No, yo no puedo. Ya mi hermano, mi vecino, mis padres, mi esposo, mi cónyuge, me dicen que yo no sirvo. Entonces yo me quedo quietecita. No. Tenemos que caminar en la palabra que Dios habló. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice la palabra? Se apartó de su hermano. No escuchó más palabras necias. No escuchó más. ¿Cuántos tenemos que hacer eso con nuestros hermanos carnales, con nuestros hermanos espirituales? Apartarnos porque nos roban la fe, nos roban la unción. Porque hay personas así que nos roban la unción y la fe. Nosotros estamos felices por una palabra y llegamos y contamos, ay, mira que el Señor me dijo que voy para las naciones, mira que el Señor me dijo que voy a ser profeta, que voy a ser salmista profeta, danzora profeta. Gloria a Dios. Y lo cuenta y que es, usted ni se mueve, usted tan tímida, usted que ni sabe palabra. Santo Dios, esos son chupadores de fe, esos son chupadores de unción. Pero ¿qué hizo David? Se apartó. Eso no